Hola, me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes, dando cierre al ciclo de conferencias del festival La Muerte Vista de 360 grados en su sexta edición. El colectivo fotográfico Luminiscencias, pues por sexto año está realizando este evento. Entonces, para mí es un honor y un placer el poder formar parte nuevamente. Como sabemos, este año ha sido atípico por estas razones que las conferencias se están llevando a cabo de manera virtual, pero creemos que es un buen espacio y que podemos hacer uso de la tecnología para que podamos llevar a cada uno de ustedes este tipo de charlas por parte de los profesionales y que cada uno de ellos pues nos ha dado diferentes perspectivas respecto al tema central de este festival que es la muerte. Sabemos que este ha sido un año atípico, distinto. Desafortunadamente hemos tenido una enorme cantidad de pérdidas. Por esa razón es que tampoco quisimos dejar pasar este tema tan importante porque pues hoy tanto el acercamiento con nuestros seres queridos, con las personas que se encuentran a nuestro alrededor, ha tenido que modificarse. Hemos perdido muchísimas cosas, no nada más a las personas que ya no están con nosotros, sino también toda una serie de experiencias, de vivencias, de situaciones que han tenido que modificarse y que algunas definitivamente pues han tenido que dejar de ser. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este tema tan interesante. Les voy a compartir pantalla para que vayamos revisando pues algunos conceptos y a partir de eso desarrollarlos. La charla del día de hoy se llama Superando la pérdida y como les decía, pues hablamos acerca de toda la serie de circunstancias que han sucedido a nuestro alrededor, especialmente en este año que ha sido muy peculiar, en el que ha pasado una serie de cosas sin precedente, ¿no? Jamás imaginamos que algo así podría suceder, sin embargo, pues la realidad nos ha llevado a una situación, a un contexto que a veces parece como de sueño, ¿no? Nunca pensamos que pudiera pasar algo como lo que estamos viviendo actualmente. Mi nombre, Alma Díaz, yo soy psicóloga, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi correo electrónico en caso de que tengan alguna duda o quieran abundar acerca de algún tema. Y bueno, pues vamos a platicar acerca de la tanatología, que precisamente es una disciplina que se encarga del estudio de las pérdidas, tanto materiales como personales. Es decir, esta disciplina nos dice que las pérdidas pueden ser de diversos tipos y que generan distintos impactos de acuerdo con pues la importancia que tenían a lo mejor las cosas, los objetos, las personas, las mascotas y que dejamos de tener con nosotros. Por ejemplo, nosotros podemos experimentar la pérdida del trabajo, que nos genera un impacto importante, más a unas personas que para otras y también dependiendo de la circunstancia. No es lo mismo el perder un trabajo que ya no deseábamos, en el que ya no nos sentíamos a gusto, que considerábamos que pues ya no era importante, ¿no? O que quizá estábamos en la búsqueda de otro, que cuando era un trabajo muy importante que tenía un significado en nuestras vidas, al que queríamos mucho o la actividad que realizábamos pues nos hacía sentir útiles y que de pronto lo perdamos de un día para otro. Incluso esto sucede, por ejemplo, con las personas jubiladas, que aunque ya saben de manera anticipada que va a llegar este periodo en el que ellos pues se van a retirar de la vida laboral, a veces no están preparados y entonces se enfrentan todo un proceso, algunos más complicados que otros, cuando se presenta pues esta interrupción de su vida laboral. También podemos tener, hablando de pérdidas materiales, la pérdida de un auto, la pérdida de una casa, quizá pues la pérdida de dinero, si quizá nos asaltaron o tuvimos desafortunadamente alguna experiencia con algún fraude, ¿no? Entonces, todas estas pérdidas materiales pues generan un impacto. También pueden existir pérdidas personales, como cuáles, pues como los divorcios, las separaciones, incluso el ir caminando por los diversos estadios del desarrollo, vamos perdiendo y vamos ganando cosas. Por ejemplo, vamos perdiendo
pues la cercanía de nuestros padres cuando nos tenemos que enfrentar a la escuela, y en la escuela pues vamos ganando amigos, vamos ganando experiencias, vamos ganando la capacidad para poder interactuar con otras personas. Otro tipo de pérdida personal pues puede ser cuando quizá terminamos una relación sentimental o una relación de amistad y pues sabemos que se pierde la interacción con la persona, que ella no va a estar ahí para nosotros, o que nosotros probablemente hayamos decidido el que esa persona ya no forme parte de nuestras vidas, pero no quiere decir que en automático eso nos va a dar una sensación pues de felicidad, ¿no? O de satisfacción, porque aunque tal vez la relación ya no era pues agradable o ya no nos generaba un beneficio, había otras situaciones de la relación que seguramente extrañaremos, ¿no? Como el contarle cosas a esa persona, el poder compartir experiencias. Algunas ocasiones nosotros podemos elegir el que estas pérdidas ocurran. Podemos elegir quizá el que pues terminemos una relación sentimental, que nos divorciemos, que dejemos de tener novio, pero la pérdida de un ser querido, el que muera el novio o el que muera el esposo o la esposa, pues es algo que no podemos elegir, sencillamente sucede derivado de una enfermedad, de un accidente, de alguna situación desafortunada, como en el caso de lo que está sucediendo actualmente con la pandemia, en donde pues las personas sencillamente enfermaron, algunas tuvieron la fortuna de poder salir adelante a pesar de esta situación, pero otras desafortunadamente no. E incluso se perdió la interacción porque pues en el hospital no podemos tener esa cercanía como con otras enfermedades. Entonces, pues este tipo de cuestiones sí representan una situación complicada para la persona que desafortunadamente tiene que vivir con esta experiencia. Las pérdidas entonces implican separación, es decir, alejarse de lo amado, y es entonces cuando se genera esta situación que se llama duelo. Por eso escuchamos en muchas ocasiones que dicen, ay, es que yo en este momento me encuentro en un duelo y no quiero hablar con nadie, o preferiría no salir, o preferiría no asistir a la reunión, porque no me siento muy bien, ¿no? Pero ¿qué es en realidad este duelo? Bueno, pues vamos a ver más adelante que el duelo es un proceso. Y la mayor pérdida que podemos tener, la más sensible, la que pues nos refiere mayor sufrimiento, mayor pérdida del bienestar, pues es la vida. Entonces la vida es la mayor de las pérdidas que podemos sufrir. Y como les platicaba, pues desafortunadamente en el momento que estamos atravesando, pues nos hemos dado cuenta de la fragilidad, de lo breve que puede ser la vida, de lo importante que es la salud, de lo importante que es el cuidarnos y cuidar a los que están a nuestro alrededor. Entonces, aunque tenemos esta pérdida, también estamos aprendiendo pues a valorar, a decir, ok, hoy me tengo que cuidar, hoy tengo que ser sumamente cuidadoso con las medidas que nos indican en todos lados, hoy tengo que valorar a las personas que están junto a mí, protegerlas, ¿no? Expresarles cuánto los quiero, el manifestarles a lo mejor cariño de maneras en las que decía, bueno, ya habrá oportunidad para hacerlo, hoy es el mejor momento para poder llevarlo a cabo. Hablar de muerte es un tema bastante complicado porque a pesar de que en nuestra cultura y sobre todo en estas fechas, ¿no? Siempre había sido como un momento de, pues, de fiesta, de oportunidad para reunirnos, de oportunidad para compartir, una manera de poder expresar, incluso a través de las calaveritas literarias, de una manera pues bromista, algo acerca de las personas. Hoy lo estamos viviendo de un modo distinto porque hay una línea muy, muy delgadita entre el platicar de la muerte y el realmente estar sufriendo una pérdida. La sociedad nos dice que debe existir un culto a la juventud. Si nos damos cuenta, pues todas la información o la comunicación
que nosotros recibimos por parte de los medios nos habla de un culto a la juventud, en donde es mejor ser joven, es mejor no tener ninguna enfermedad, es mejor eh, llegar a una vejez saludable que en muchas ocasiones no se puede dar, pero incluso esta vejez saludable que nos quieren vender, pues es de personas que se ven mucho más jóvenes de lo que realmente son. Entonces, nos quedamos con la idea de que pues la vejez o envejecer es malo y que pues tenemos que evitar a toda costa el poder llegar a esa edad, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta que nos sale pues ya la arruguita, las canas y los signos que evidencian que estamos envejeciendo, queremos retrasarlos a toda costa. Y definitivamente pues no está mal el querer verse mejor, el querer sentirse mejor, pero también es importante el ir transitando por cada una de las etapas de la vida con aceptación y tratando de procurarnos el mayor bienestar. También una parte muy importante es que hoy en día, pues las enfermedades han sufrido cambios. Tanto han sufrido cambios que hoy nos sorprende mucho encontrarnos en medio de una pandemia. Nos preguntamos por qué esta pandemia pues no se puede erradicar ya con tanta tecnología que existe y bueno, ustedes pueden ver incluso la situación de la vacuna, ¿no? Todos los gobiernos están apresurando porque esta vacuna pueda ser una realidad lo más pronto posible y a pesar de los esfuerzos que se han realizado, pues esto aún no se concreta y la pandemia sigue, la enfermedad sigue. Entonces, a pesar de esta mayor esperanza de vida, hoy nos encontramos ante una encrucijada con el tema de COVID. También la muerte ha sido representada como un castigo, como algo indeseable, algo que no se quiere, ¿no? Incluso pues en la religión el mayor castigo es morir. Por esa razón es que Jesucristo resucita y bueno, hay una serie de situaciones que se presentan ahí. Entonces, existe una promesa de una vida después de la muerte porque nosotros tenemos pues la idea o la concepción de que pues morir es malo y quisiéramos que todo continuara, ¿no? Entonces, dependiendo de las creencias de cada uno de nosotros, pues algunos pensaremos en la reencarnación, otros en que existe vida después de la muerte, algunos quizá piensen que con la muerte se acaba todo. Bueno, ya lo experimentaremos en su momento, cuando llegue ese día. Por esa razón es que toda esta serie de circunstancias nos traen un rechazo hacia la muerte, es decir, por ninguna situación deberíamos morir, deberíamos alargar nuestra vida de manera ilimitada. Pero si nosotros en realidad nos acercamos hacia las personas que están pasando por un momento complicado, no solamente hablando de una enfermedad física o de un padecimiento fisiológico, sino también de aquellos que están padeciendo alguna enfermedad mental, pues nos preguntaríamos si es realmente adecuado el alargar la vida hasta que no se pueda más, ¿no? Se habla de temas muy controvertidos como eutanasia, como el derecho al buen vivir, pero también el derecho al buen morir, a decir, esto ha sido suficiente, ya he sufrido demasiado y entonces creo que también tengo derecho a decir, eh, mi vida ya se tiene que terminar, ¿no? O quítenme todos los aparatos que me mantienen vivo porque mi cuerpo ya no aguanta. Es una cuestión bastante controvertida debido a las creencias, a la religión que cada uno de nosotros profesamos y también pues a la manera en la que hemos sido educados. No quiere decir que alguna de estas opiniones sea mejor o peor o sea correcta o incorrecta. Sencillamente son las distintas maneras pues de percibir este proceso de la muerte. Por eso hablar de la muerte resulta complicado, aunque en nuestra cultura aparentemente era una situación un poco más sencilla. Nos preguntamos entonces qué es más doloroso, perder a un hijo, perder a nuestra mamá, a nuestro papá, perder a un hermano, perder a un amigo o incluso perder a una mascota. Podríamos continuar con si es más doloroso quizá divorciarse, el perder el empleo, el perder la salud. Y cada una de estas pérdidas pues conlleva un camino que no es agradable. Todo esto va a depender de la relación de
pues el vínculo que nosotros habíamos generado tanto con la persona como el sentido de pertenencia que teníamos quizá hacia cierto objeto o hacia cierta situación, ¿no? Entonces, no es posible determinar qué es más doloroso. Algunas personas dirán, no, pues mucho más doloroso es la pérdida de un hijo porque es incluso antinatural, no debería de suceder. Um, los padres deberían morir antes que los hijos, que las hijas, pero esto en realidad pues no es una ley, ni es una regla, ni está escrito en ningún lugar. Nosotros a veces queremos pensar pues que la vida es un ciclo biológico y que como tal debería respetarse, es decir, que nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y entonces ya podemos morir. Pero esto no siempre sucede de esta manera. Hay muchos niños y niñas que mueren todos los días, así como hay muchos jóvenes de diferentes edades que mueren y personas adultas, adultas mayores. Y reiterando, ¿no? Con el tema de COVID, pues ahora mismo todos nos sentimos vulnerables pues de poder ser quienes podamos enfermar. Entonces, no existe una línea que nos diga esto debería ser y esto no debería suceder. Por ahí en una conferencia en donde nos platica la maestra en ciencias, Laura, nos dice, bueno, pues es que todo tiene una razón de ser. Existe también una razón por la que la vida tiene ciclos y hay que ir terminando con ellos, ¿no? O sea, hay que iniciarlos, vivirlos y después llegarán a una conclusión. Entonces, los ciclos de las personas pues también son distintos, dependiendo de las características de cada uno de nosotros. ¿Qué es más doloroso? Pues cada uno de nosotros vivimos el dolor de manera distinta y para cada uno las pérdidas serán importantes. Por esa razón es que es necesario que todos nos vayamos haciendo pues la cultura de respetar el dolor de los demás, de tratar de ser empáticos y de decir, bueno, quizá no entiendo tu dolor, pero déjame tratar de entenderlo, déjame tratar de saber cómo es que te sientes. Quizá no tengo la palabra o no exista la palabra para poder darte aliento, pero al menos te voy a escuchar. Y desde mi experiencia y mi sentir, pues trataré de apoyarte. Esto es parte de superar la pérdida. Hablábamos de la muerte de los niños, que si es antinatural, que si está fuera de planes, que si trunca las expectativas que nosotros tenemos para las personas que tenemos hijos, ¿no? Acerca de lo que van a hacer de grandes, a qué se van a dedicar, si ellos mismos van a tener hijos y van a hacer planes, etcétera. Pero también existe otro tipo de muertes bastante dolorosas. Por ejemplo, tenemos las muertes por suicidio, que independientemente de la edad que tenga la persona, pues son sumamente impactantes, en donde pues las personas que se quedan se preguntan qué sucedió, qué pudieron haber hecho diferente, si pudieron haber anticipado, si quizá por ahí había algunas señales que ya les decían que esta persona iba a tener algún intento y no las pudieron ver. Existe muchísima culpa, existen pues muchísimas situaciones alrededor, ¿no? Hay familias que debido a este tipo de muertes pues se desintegran y existe un estigma muy importante respecto a el tema del suicidio, ¿no? Es como, ¿qué hacemos? ¿Enteramos a la gente? ¿Les contamos? ¿No les contamos? ¿Qué sería lo mejor que hubiera querido pues la persona que murió o nosotros mismos como ese núcleo familiar queremos comunicarlo o preferimos decir que murió de otra cosa? Entonces, realmente, de acuerdo con cada una de las situaciones y características que rodean a las pérdidas, pues existe una serie de dificultades, de complejidades alrededor. Ahora mismo con la situación de COVID, pues sabemos que la serie de rituales que se llevaba a cabo hoy no se pueden realizar. El poder invitar a las personas para ser partícipes, pues de nuestra tristeza, de nuestro dolor, el decirles, eh, pues te invitamos a que te despidas del ser querido, no se puede realizar. Sabemos que hoy tiene que ser una situación sumamente rápida para impedir, ¿no? que se propague este virus en otras personas. Y esto ha traído complejidades para quienes tienen que vivir el duelo, porque
Si bien los rituales, de acuerdo con las creencias de cada una de las personas, pueden ser distintos, pues todos ellos tienen la misma finalidad. La finalidad es el poder acompañar al doliente, el poder acompañar a la persona o a las personas que se quedan, a las más cercanas, a quienes tenían un vínculo muy fuerte y muy importante con la persona que falleció. Entonces, todos estos rituales están precisamente diseñados para eso, para que esta persona se sienta acompañada y poco a poco pueda ir procesando la pérdida. Entonces, lo que estamos viviendo hoy es muy fuerte y muy complejo porque este tipo de rituales o de actividades no se pueden llevar a cabo o se tienen que llevar a cabo de una manera distinta. Estamos todos aprendiendo. Y bueno, pues quiero mostrarles cuáles son las fases del duelo. Ya platicamos que el duelo es un proceso, que es algo que sucede en las personas y que a pesar de que cada año en México nosotros celebramos o tenemos una serie de festividades de Día de Muertos que conlleva pues el poder celebrar durante varias fechas, durante prácticamente una semana, realmente muchos de nosotros desconocemos qué es lo que sucede, hablando emocionalmente, qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos una pérdida. Hablando de que la mayor de ellas es la muerte, pero sin dejar de lado que existe pues toda una serie de pérdidas, como ya lo habíamos platicado anteriormente. Entonces, este duelo del que tanto se habla y que a veces se habla más de lo que se conoce, pues tiene una serie de procesos, ¿no? A mí me gusta mucho platicar acerca de las fases del duelo de Kubler-Ross, porque ella fue una pionera en todo este tema de la tanatología y de las pérdidas. Ella dijo, bueno, este es un tema escabroso, nadie lo quiere tratar, yo voy a ir a ver, pues, qué sucede con los moribundos, qué piensan, qué pasa por su cabeza en esos momentos en donde ellos mismos saben que van a morir y la gente que está a su alrededor muchas veces les quiere ocultar este hecho que para la persona que lo está viviendo es totalmente imposible de ocultar. Entonces ella descubrió a través de su investigación, pues que la gente moribunda conoce perfectamente su estado, sabe de la gravedad, porque lo siente, porque lo está viviendo, porque pues el cuerpo nos da señales, ¿no? Y sucede que incluso en muchos momentos, pues estas personas que están atravesando por esta situación tan compleja tampoco lo quieren manifestar hacia sus familiares o hacia sus seres queridos para pues evitarles mayor sufrimiento. Entonces, por un lado, los familiares no quieren decirle a la persona que ya está en una fase terminal y la persona en fase terminal tampoco quiere manifestarlo porque no quiere generar mayor sufrimiento, ¿no? Sin embargo, si nosotros somos un poco más transparentes en este proceso, pues podemos encontrar muchos beneficios, como cuáles. Pues como el que sabiendo que estamos en la recta final o en la recta última de la vida, pues podemos comenzar a resolver temas y situaciones que muchas veces pues no queremos realizar porque lo dejamos para después, ¿no? El despedirnos de gente, el poder manifestar amor o el poder decir, oye, antes de que me vaya quisiera decirte todo esto, ¿no? Entonces, eso deja a las personas mucho más tranquilas y mucho más en paz. Platicábamos que existe este duelo que está conformado por fases. Estas fases no se llevan a cabo de manera puntual en paso por paso. Es decir, no viene primero la fase 1 y luego la 2 y luego la 3 y luego la 4 y luego la 5, sino que estas fases pueden irse manifestando en diferentes momentos. Sencillamente, pues se enumeran de acuerdo a cómo generalmente se viven, pero no es una regla ni mucho menos. Entonces, Kubler-Ross, Elizabeth Kubler-Ross, descubrió estas, o más bien describió esta serie de fases, iniciando por la negación, después la ira, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Vamos a explicar cada una de ellas. Kubler-Ross nos dice que generalmente lo que sucede ante una pérdida al inicio y con la intención de poder librar ese primer impacto es que el organismo recurre a la negación.
Entonces, la negación, ¿qué es? Pues una serie de conductas automáticas que nos dicen, esto que estoy viviendo no está pasando, no puede ser, no hay manera de que sea realidad, esto no es más que un sueño, el día de mañana que yo despierte, esto va a ser algo distinto. O sea, no me está pasando, no me está pasando a mí. Le puede pasar a otras personas, pero a mí no. Y si nosotros lo reflexionamos un poco, pues esta ha sido una conducta bastante recurrente en lo que está sucediendo hoy en día. Estamos muchas personas pues negados ante la existencia, por ejemplo, del virus, del SARS-CoV, y también negados ante la posibilidad de que nosotros podamos ser contagiados y decimos, no hay manera, sí le ha pasado a lo mejor a alguien que conozco, pero es lejano, y ¿por qué podría pasarme a mí? Y a lo mejor la pregunta sería, ¿y por qué no podría pasarte a ti? O sea, ¿qué te hace diferente a los demás como para que tú digas que eres inmune a ello? Entonces, la negación es una de las fases del duelo ante una pérdida. También existe otra fase que es la de la ira, el enojo, cuando decimos que las cosas que suceden son injustas, que no debieron pasarle a esa persona porque esa persona era una buena persona, porque era amable, porque a lo mejor le faltaba vivir o porque encontramos muchas cualidades en ella y lo mejor sería que esa persona permaneciera viva o permaneciera sin enfermedad o que no le hubiera pasado algo tan terrible como lo que le sucedió. Entonces, esta situación de injusticia también es una de las respuestas que más se manifiestan durante la etapa de duelo, así como la culpa, o sea, incluso el enojo puede ser hacia sí mismo. Pensemos, por ejemplo, en unos padres que dejaron salir a sus hijos a una reunión y entonces la culpa es del padre por decir, no debía haberlo dejado ir, eh, le debía haber dicho que regresara antes, debía haber pasado por él, porque lo dejé manejar, debía acompañarlo. Entonces, toda esta serie de situaciones que se atraviesan por la cabeza de las personas cuando existe una pérdida, pues es parte del proceso del duelo. Otra fase del proceso del duelo es la negociación. Cuando nosotros queremos hacer un pacto con algo o con alguien que nos permita que la situación se revierta y regrese a ser como era antes. Alguna promesa hacia una divinidad, el decir, Dios mío, yo te prometo que si tú cambias esta situación, que si tú curas a esta persona, que si tú me dices que esto no es cierto y mañana todo es diferente, yo voy a ser mucho mejor, voy a ir a la iglesia, voy a dejarte pues algún regalo, una ofrenda, ¿no? O algún trato con la energía, con el universo, para que esta situación que estamos viviendo se revierta y no sea como en realidad es, ¿no? Sin embargo, después pues nos damos cuenta de que esto no sucede, de que por más que hayamos pedido, por más que hayamos prometido, pues la pérdida ya sucedió y no hay manera de dar marcha atrás. Entonces, puede llegar la siguiente fase del duelo, que es la depresión. La depresión es tristeza y llanto, abandono personal, el pensar que nuestra vida pues nunca más va a poder tener ni un poquito de felicidad, que siempre vamos a estar tristes y recordando a esa persona o recordando y añorando lo que perdimos, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones esta situación pues puede sentirse como locura, como no sé qué me está pasando, porque tránsito del enojo al llanto, del llanto a la incredulidad, de la incredulidad a el tratar de hacer pues una promesa para que esto no sea verdad. Entonces, esta serie de cuestiones que suceden cuando tenemos una pérdida, pues muchas veces nos llevan a pensar que ya perdimos la razón. No sabemos que es un proceso por el cual nuestro organismo trata de adaptarse, porque de otra manera el impacto que nosotros tenemos sería demasiado. Hay pérdidas que son muy fáciles de llevar, por ejemplo, es decir,
perdí mi cartera, ay, no puede ser, es que ya la busqué en todos lados, no puede ser que la haya perdido. Bueno, pues sí, ni modo, ya la busqué, no la encontré, no hay manera de que la pueda recuperar, qué enojado estoy, debí haber sido mucho más cuidadosa, ahora tengo que llamar para cancelar mis tarjetas, pero bueno, ya lo voy a hacer, entonces hablo de malas y finalmente digo, bueno, pues ya se resolvió. Pero pues esta pérdida es una pérdida muy simple, ¿no? Hay pérdidas mucho, mucho más dolorosas en donde si nosotros recibiéramos tal cual el impacto y tratáramos de procesarlo en un día, pues sería una locura. Entonces, por esa razón es que el organismo, tanto física como psicológica y emocionalmente, pues va tratando de adaptarse poco a poco hasta llegar a la última fase, que es la de la aceptación, en donde decimos, bien, ya sé que esto sucedió, ya sé que no lo puedo cambiar, no es reversible, no hay manera de dar marcha atrás, las cosas son como son, la realidad es, y bueno, pues yo tengo que continuar con mi vida. Entonces, eh, la persona que perdí o la situación que sucedió no va a volver y hoy tengo que hacerme a la idea, reorganizar mi vida y volver a encontrar mi equilibrio. Entonces se dice muy fácil, pero realmente el poder transitar por cada una de estas fases, pues es una cuestión compleja, pero también es una cuestión que nos deja enseñanza. ¿Por qué? Pues porque al buscar este equilibrio entre las reacciones emocionales como la ira, la agresividad, el enojo, la culpa, pues nosotros vamos generando aprendizaje. No me van a dejar mentir cuando les digo que después de haber tenido una experiencia así, valoramos más las cosas y a las personas, por supuesto. O sea, el decir, bueno, es importante escuchar a la gente, es importante el estar cercano, es fundamental el que si alguien te importa, se lo haga saber sin que dejes pasar el tiempo porque pues no sabemos qué va a suceder mañana o en una semana o en un mes, ¿no? Entonces, cuestiones como las que nos suceden ahora con la pandemia, pues nos dejan un gran aprendizaje. ¿Qué es necesario para las personas que están en este tipo de pérdidas, que están transitando en ellas, quizá para aquella que está perdiendo la salud o cuando ya se suscitó la pérdida de la vida de alguien importante para nosotros? Pues es necesario que la información que nosotros brindemos sea honesta y precisa respecto de lo que sucede. En el caso de la enfermedad, por ejemplo, ¿cuál es el plan y las opciones terapéuticas, así como el pronóstico que tenemos? Oye, ¿el pronóstico es bueno o malo? Y no por desahuciar a la gente, sino sencillamente por ser realistas. La vida es finita, tiene un inicio y tiene un fin. Y a veces, por más que tratemos de alargarla, esto no va a suceder. Sabemos que también existen muchos casos de éxito, que la medicina ha avanzado mucho, pero algo que podemos ver y que pues nos aterriza mucho en la realidad, pues es sencillamente el tema de COVID. A pesar de todos los avances científicos y tecnológicos que existen, hoy no hay una cura, no hay una vacuna aún desarrollada, ¿no? Está en proceso y la están probando, pero hoy por hoy no existe ya la solución, ¿no? Y como esto, hay toda una serie de situaciones y circunstancias alrededor de la salud y de la vida de las personas que nos dice, bueno, pues la vida tiene un fin, tiene un límite y este va a llegar para todos. Y también es fundamental el reconocer y el poder externar hacia los demás que los sentimientos de tristeza, confusión, enojo y miedo son todos razonables. A veces la gente pues trata de apoyarnos, ¿no? A su manera y diciéndonos, oye, pero mira, ya no estés triste, a tu mamá, a tu hermano, a tu esposo, no le gustaría verte así, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos o qué argumento tienen para poder decir lo que dicen? Pues sencillamente hay personas que no saben cómo lidiar con la tristeza del otro, con el llanto del otro, ¿no? Que al ver a lo mejor a alguien que está tundido en llanto, dicen, ¿y ahora qué hago? Me siento súper mal, me dan ganas de llorar y no sé cómo consolarlo. Y a veces lo más honesto es eso. O sea, el decir,
no sé cuáles son las palabras, no sé de qué manera ayudarte, no tengo idea, no imagino qué puedas estar pasando, pero aquí estoy. Entonces, si algo necesitas y yo te puedo apoyar en eso, adelante, ¿no? Dímelo. A veces lo que se necesita, pues es sencillamente la compañía del otro, o se necesita que la persona que está junto al doliente, al ser que está en duelo, pues le pueda proporcionar un vaso de agua, que le dé comida, que le lleve un suéter. Y también se necesitará una palabra de aliento, que las personas que se encuentran en duelo y en esta situación de pérdida, pues en muchos casos también pueden pedir, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? Lo que necesito es más, no digas nada, solo necesito que estés ahí junto a mí. Ah, excelente, ¿no? Yo aquí estoy. Y si necesitas algo más, me avisas. Entonces, todas estas emociones y sentimientos que tenemos, el llanto desbordado, la confusión, el enojo, todas las emociones tienen una función. Entonces, si yo estoy enojado es porque pues quiero manifestar algo para que pueda ser modificado o para que la otra persona tenga empatía conmigo, ¿no? Si siento temor, como creo que lo hemos sentido todos en esta época en donde pues todos somos susceptibles a poder enfermarnos, pues también es algo bastante razonable, es algo que puede suceder, es una situación realista. Entonces, pues no tiene nada de descabellado, al contrario, el miedo en este caso nos permitiría tomar algunas medidas de precaución y de prevención. Oye, es que me da temor, bueno, entonces usa el cubrebocas, usa la careta, ten mucho cuidado cuando salgas a la calle, etcétera. De manera que existen oportunidades de cambio. ¿Qué son estas oportunidades de cambio? Pues cuando nosotros tenemos una pérdida, tenemos una enorme oportunidad. ¿De qué? De desahogar y de liberar nuestras emociones, de no esconderlas, de no negarlas. Es decir, lo que nosotros sentimos ante una pérdida es parte de la vida. La muerte es parte de la vida. Entonces, el tener todo este tipo de emocionalidad, pues también es una parte de vivir. Y el poder expresarlas, manifestarlas y que los otros nos puedan entender, pues sería como el punto clave de este proceso de duelo. También para poder afrontar las pérdidas, nosotros podemos elegir estrategias, inventarlas, diseñarlas, el preguntarnos qué significado ha tenido esta persona en mi vida, o qué significado le quiero dar yo a su existencia, ¿no? ¿Cuál es su legado? ¿Qué es lo que a través de mí esa persona va a transmitir hacia el mundo? Porque cada persona que interactúa con nosotros, pues nos va dejando algo, nos va dejando enseñanzas, nos va transmitiendo su legado, y esa puede ser una razón muy importante por la que nosotros pues podamos encontrar pues la resignación y la aceptación. Entonces, bueno, pues esta persona quizá ya se fue, ya no está con nosotros, ya no va a formar parte de nuestra vida de manera física, pero ¿cómo la quiero recordar yo? ¿Qué dejó en mí que yo puedo compartir con los demás? ¿Qué de esto puede ser positivo no solamente para mí, sino para los que me rodean? Sencillamente con el tener un poco más de sensibilidad, el decir, hoy puedo entender a los demás, hoy puedo saber que ante una pérdida existen cuestiones sumamente complicadas y ya sé cómo se siente la gente y ya sé que necesitan pues aliento, compañía e incluso a veces dejarlos un poquito solos. Lo puedo entender perfectamente, pues ese aprendizaje es bastante valioso. Y finalmente el transformar. Ante las pérdidas, nosotros tenemos la capacidad de elegir las acciones que puedan contribuir con nuestro entorno y con el aumento de nuestro bienestar. Sabemos que las cosas nunca van a volver a ser como antes, pero que sean diferentes no no quiere decir que sean malas, ¿no? O que sean negativas. Eh, la vida nunca va a volver a ser la misma, la vida está cambiando todo el tiempo. Hoy lo sabemos mejor que nunca, pero este cambio no tiene por qué ser malo, ¿no? Los cambios también pueden traer beneficios. Como les decía,
pues pueden traer aprendizaje, pueden traer sensibilidad, pueden traer una mucho mayor empatía hacia los demás e incluso el otorgar un valor distinto, un mayor valor hacia lo que hacemos día con día, el decir, ay, como que esta actividad que yo estaba haciendo, la verdad es que nunca me ha hecho sentido y hoy que he tenido esta pérdida, quiero aprovechar mi vida de mejor manera, quiero hacer algo distinto, ¿no? Quiero acercarme más a mi familia, quiero acercarme más a mis seres queridos, quiero demostrarles de otra manera que los quiero porque pues no sabemos si tendremos más tiempo o no, o quisiera preguntarles de qué manera ellos se sentirían queridos, comprendidos, halagados, o de qué manera puedo contribuir yo a sus vidas. Entonces, para poder afrontar y para poder superar la pérdida, primero necesitamos comprender que el duelo es un proceso, que es un proceso doloroso, sí, que es un proceso complicado, pero que también tiene una conclusión, que no todo es para siempre, que todo es finito. La felicidad tiene un inicio y un fin, pero la tristeza también, el dolor también, el sufrimiento, el enojo. Entonces, la vida no es lineal, la vida transita por muchos estadios y como no siempre vamos a estar en la felicidad, tampoco nos estacionamos en la tristeza. Entonces, eso es algo pues que nos da esperanza. Perder para ganar. En la tanatología se habla mucho acerca de que todas las pérdidas conllevan una ganancia y nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible eso? Si yo he perdido un ser querido, ¿cómo es posible que yo pueda ganar algo? ¿Qué gano? Bueno, pues esta capacidad para dar amor y consuelo, la sensibilidad que ya platicábamos, el crecimiento humano, el valorar a las personas y el poder saber que tenemos la capacidad para decidir qué hacer con el tiempo que nos ha sido concedido. Entonces, como podemos observar a través de toda esta charla que hemos tenido el día de hoy, es que pues las pérdidas son parte de la vida es cambio, todo el tiempo algo se está modificando y nosotros nos estamos adaptando en muchas ocasiones sin darnos cuenta. Es solo que cuando las pérdidas son más grandes, cuando los apegos que nosotros tenemos son más importantes y se pierden, pues es cuando los resentimos. Pero el poder tener conocimiento de todo lo que platicamos el día de hoy nos ayuda pues a reconocer que no hay nada malo con nosotros, que lo que vivimos y lo que sentimos está bien, que tiene una función, que tiene una razón de ser y que sencillamente estamos transitando poco a poco por un proceso. Que los duelos pueden ser complicados, no todos los duelos son rápidos ni son fáciles, algunos de ellos podrán durar un año, dos, es difícil el determinar cuándo un duelo se vuelve patológico, quizá sea cuando pues al pasar de los años nosotros no podemos continuar con nuestra vida, cuando no podemos levantarnos de la cama, cuando nos afecta en la funcionalidad para poder trabajar y para poder interactuar con los demás, ¿no? Entonces, ahí ya necesitaríamos alguna ayuda profesional, pero generalmente es suficiente con el acompañamiento que tenemos por parte de las personas que nos rodean y que nos resultan significativas. Por esas razones que es primordial el poder fortalecer nuestras redes de apoyo social, el saber que tenemos gente a nuestro alrededor que a pesar de las circunstancias como las que estamos viviendo en la actualidad, en donde no podemos tener ese acercamiento físico, existen a través, por ejemplo, de las redes sociales o de algunas otras formas de interacción como el teléfono o el saludo de lejos y que sabemos que las personas, aunque no estén físicamente con nosotros, están y que somos importantes y ellos son importantes, ellas son importantes para nosotros. Bueno, pues para terminar esta charla, quiero dejarles una frase de Elizabeth Kubler-Ross que dice, solo cuando sabemos y comprendemos verdaderamente que nuestro tiempo sobre la Tierra es limitado, empezamos a vivir cada día con la máxima plenitud como si fuese el único que tenemos. Entonces los quiero dejar con esta reflexión y espero que este tema haya sido de utilidad para ustedes. Me dio mucho gusto el haber estado el día de hoy con esta charla superando la pérdida, la última que tenemos de nuestro festival La Muerte Vista de 360 grados y pues
Les deseo que tengan un buen día y quedo a sus órdenes en caso de cualquier duda. Cuídense mucho y que estén muy bien. Nos vemos pronto.